Bien, ya estamos aquí en el programa de la Universidad Nacional de Tumbes. Este es el segundo bloque de entrevistas y hoy día estamos conversando sobre la historia de nuestra querida región tumbesina y a la vez también sobre los rasgos resaltantes de la vida del maestro Augusto Rodríguez Oyola, que tiene mucho que contar todavía sobre nuestra historia. Pero vamos a centrarnos en este libro, Felipillo, uno de los personajes que son parte de la historia de nuestro Tumbes querido. Surge este libro, maestro Felipillo, como un personaje importante dentro de la historia, pero que ha sido de repente mal enfocado o enfocado de una manera que no va con la historia, tratando de hacernos creer de repente que Felipillo fue un personaje traidor de Tumbes del Perú. Pero situémonos un poco antes. Tumbes, antes de que lleguen los españoles, era una ciudad que estaba desarrollando. Habían trabajos en balsas, unas grandes embarcaciones, ¿no?, que precisamente sorprenden a los españoles. Cuéntenos un poco y de manera rápida este momento en que Tumbes se encuentra con estas huestes de españoles y de europeos que vinieron. Y bueno, para empezar, el Perú en esa época, y un poquito antes de los incas, era como la Europa medieval, con los señores feudales. Habían señores feudales que eran los que gobernaban y los dueños de un territorio. Acá en el Perú existían los reinos, diferentes reinos, independientes, autónomos. Sí. Entre ellos había, bueno, los mochicas, chimú, los chancas, los incas, los nazcas, paracas, y en todo el Perú estaba dividido así en pequeños reinos, ¿no? Llegan los incas y atacados por los chancas, que querían someterlo, estaban formando un imperio, pero los incas sacan fuerzas. Uno de los hijos de un inca, el inca quería rendirse, entregarse a los chancas, pero este joven, muy valiente, muy inteligente, él pensó hacerle frente, ¿no? Ya. Y le hizo frente y como era muy hábil, logró vencer a los chancas, ¿no? Y les gana 3 grandes batallas y por ahí empieza a formarse el Tahuantinsuyo, ¿no? Este inca fue Pachacute, el gran Pachacute, el unificador. Y después que vencieron a los chancas, se organizan ellos y empieza la expansión del imperio, del imperio, formar su imperio. A formarse el imperio con Pachacute. Así poco van abarcando, van unificando. Van unificando los demás pero reinos. no hacían a través de la guerra, sino primero contactos diplomáticos. Habían digamos, dos sistemas, ¿no? Protocolos. ¿Ah? Habían dos sistemas, digo, uno sobre el ofrecimiento, el requerimiento, claro, que le anexarse llamaban, ¿no? Pacíficamente. Y si no, ser sometidos a través de la guerra. Las ventajas que ellos ofrecían incorporándose un reino al Tahuantinsuyo con la, ¿cómo se llama?, la condición de que el reino reconociera al Inca como jefe, el sol como Dios, su dios, el quechua como idioma, y ellos respetaban sus leyes, algunas costumbres, y se ponían de acuerdo y aceptaban, pero otros no querían la independencia. Entonces los incas tampoco los invadían, los aplastaban, sino que iban tomando algunas medidas, como desviar el curso de los ríos, para que ya no tengan que cosechar. Demoraban meses y hasta algunos añitos, algunos hasta que ya se rendían, pues, ¿no? Y entraban. Así fue sometido de repente el reino que había acá en esta región de Tumbes. Sí, los Tumbes. Entonces en Tumbes existía el reino de los Tumbes, que era un reino muy avanzado, una cultura superior, ¿no? Igual que cualquiera de las otras. Manejaban la agricultura perfectamente, sistemas de regadío, tejidos, toda clase de tejidos en metales, y ellos con esos materiales salían a venderlos, ¿no? Los incas permitían. Comerciaban. Sí, permitían que los pueblos de la costa, los sobrantes, que ya no iban a los tambos o tampos o almacenes donde guardaban el excedente, era para armas, les permitían comerciar con otros pueblos, ¿no? Es ahí donde empiezan de repente a avanzar en la navegación, ¿no? Y fabricar balsas de gran tamaño. Exactamente. Aquí en Tumbes, así como Ecuador también, existía en esa época abundaban las plantas de palo de balsa, ¿no?
tiene su nombre científico. Y bueno, investigando en Lima, en una biblioteca, otra biblioteca, fue un autor antiguo, Sibirich. Información la encuentra en un testigo presencial de esa época, que es fulano, y ya digo quién Claro, era 1540. él. Claro, y él dice, habla no solamente de la vela latina que usaban, sino que se usaban la vela, el velaje y el velamen. O sea, todas las Entonces características. hay que acudir al diccionario para ver qué es vela, velaje y velamen, ¿no? En esa época. Eso es el uso de varias velas, pues. Claro. ¿No? Por eso es que yo pongo ahí como, imaginándome de acuerdo a la costumbre que tenía la gente de esa época, de acuerdo a lo que he leído, hago esas velas a colores, ¿no? Y con símbolos de los que ellos usaban. Ahora, profesor, entrando ya y viendo la magnitud, la importancia de las balsas, bueno, también nos abarcaríamos toda la tarde hablando de las balsas tumbesinas, ¿no? Pero hay un personaje aquí que aparece ya en la relación, cómo va creciendo el imperio, las balsas tumbesinas y luego la llegada de los españoles, que es Felipillo, ¿no? Bartolomé Ruiz es el europeo que observa, que avista las balsas y encuentra ahí tres personajes, ¿no? Que son bautizados o se les asigna el nombre, pues, a la usanza española, ¿no? Felipe, Martín y el otro es Francisco, ¿no? Francisco, Fernando y Felipillo. También está Martín, pero Martín es de Poechos, de Subiana. Un joven también muy hábil, muy inteligente. Ingresa ahí la historia de Felipillo. Ahí empieza la historia de Felipillo. Pues. Felipillo parece que, bueno, iba en la balsa. Ahora, no se sabe, hasta donde he investigado, he encontrado si él formaba parte del personal. No podía ser porque era muy chiquillo, tenía entre 13 y 14 años más o menos, ¿no? O era hijo de algún familiar o era hijo de alguno de los que... No se sabe el motivo por cuál él estaba allí. No solamente eran 7 hombres que manejaban una balsa, ¿no? Más incluido el capitán y el piloto. Pero además era un transporte de carácter social porque movilizaba pasajeros, ¿no? Iban mujeres también ahí. Había capacidad, tenía una capacidad, las grandes que tenían 50 metros de largo, capacidad hasta para 50 personas, ¿no? Y entre ellos iba Felipillo, pues. Pero, ¿qué pasa? Felipillo era casi un niño en tránsito a la adolescencia. Entonces él había escuchado hablar sobre una leyenda, un mito sobre un personaje andino que lo consideran como el creador del mundo y del universo, Tichi Viracocha. Y que Tichi Viracocha tenía su reino y tenía sus personajes, y decía la leyenda, entre otras cosas, que estos salían de las espumas de las aguas, ¿no? Vendría del mar. Del mar, y que eran altos, blancos, barbudos, parecidos a los españoles. Entonces, cuando los vieron, creyeron que eran realmente viracochas, ¿no? Claro. Que eran dioses, venían a poner justicia, arreglar las cosas que andaban y que justamente desorden, había problemas, ¿no? En la cuestión de la organización política. Problemas, sí, políticos, sociales.